Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Entonces, iniciemos con la clasecita de latín. Entonces, como se saludaría en plural, salvete discipuli, en singular sería salve, o sería avete discipuli o ave discipulus, ¿sí? Ese sería el singular. Entonces, bueno, buenas noches y hagamos la oración. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accendi. Emite Spiritum tum et creabuntur et renovabis facienter. Es la respuesta que ustedes dirían. Oremos. Deus qui corda fidelium sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de ellos sempre consolazione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bueno, discipuli es el plural de estudiantes o alumnos. Discipuli. Prepárense, silencien los micrófonos y disfruten la clase. Entonces, haciendo un repaso de lo que hemos visto sobre la historia del latín, escuchamos algo acerca de cómo el latín influyó para el origen de las lenguas romances, entre esas el castellano. Por eso nosotros tenemos tanta afinidad con la lengua latina y además de eso con otras lenguas, con el francés, con el portugués, con el italiano. ¿Mm? En el inglés hay unos vestigios del latín porque el inglés surge en relación con el francés y otras lenguas. Enseguida vimos la pronunciación de las consonantes y la pronunciación de los diptongos en latín. Y eso nos dio pie para hacer una diferencia entre el latín clásico y el latín eclesiástico. Y en el día de hoy, pues vamos a seguir con la función sintáctica y algo de la morfología. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, habíamos visto que en el castellano hay palabras que son variables, otras que son invariables. Las variables en castellano son los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los artículos, porque tiene que haber una concordancia con el número, si es singular o si es plural. También tiene que haber una concordancia con el género, si es masculino o femenino. En latín vimos que hay palabras que son neutras. También se relaciona, por ejemplo, los verbos con los tiempos verbales, si está en indicativo, si está en subjuntivo, si está en imperativo. También depende si es la primera, segunda o tercera persona. También depende si está primera, segunda o tercera persona del plural o del singular. Bueno. Y hay otras palabras que son invariables, como las preposiciones, los adverbios, las conjunciones de coordinación, las interjecciones, que también existen en latín. En el latín, lo único que no nos encontramos son los artículos determinados y los indeterminados. ¿Alguien se acuerda cuáles son los artículos? El, la, los, un, una, todo eso. Exacto, entonces el, la, los, las, esos son los determinados. Y los indeterminados son un, uno, unas, unos. Bien, exacto, entonces después vimos ya en cuanto a las funciones que hay en las oraciones, las palabras, cómo se van relacionando. ¿Sí? Entonces aquí teníamos un ejemplo del sustantivo madre. Entonces, como en el primer momento eso funciona como sujeto simplemente, después funciona como una invocación del sujeto. Después, como ese madre canta una canción, tiene un complemento directo. Después, como tiene un complemento indirecto, porque dice canta una canción a quién, a su hijo. Y unos complementos circunstanciales, en la tarde, en la habitación, a las 5 de la mañana. Bueno, la madre canta una canción a su hijo.
hemos repasado algo del abecedario, hemos aprendido al vocabulario, ¿sí? Con palabras con la A, con la B, con la C. Después ya vimos un poco más el tema de la función y esto para entender el tema de la declinación en latín. ¿Alguien me puede decir qué es la declinación? Estudiantes, discípuli, ¿alguno se acuerda qué es la declinación? La declinación es lo que cambia al final, ¿cierto? O sea, esa parte mejor dicho, hay raíz y hay declinación, ¿cierto? Exacto, así es. Entonces, la declinación hace referencia a ese cambio que tienen al final las palabras en latín. La palabra tiene una raíz, ¿sí? Y esa raíz es la que es invariable, ¿sí? Pero lo que cambia son las sílabas finales y a eso es a lo que nosotros llamamos la declinación. En lenguas modernas eso funciona, por ejemplo, con el alemán, perdónenme, con el alemán. El alemán es de las lenguas modernas que funciona con declinación. Entonces, ¿qué es la declinación? Pues la declinación es ese cambio en la parte final de la palabra, pero que nos da a entender qué función cumple la palabra, si está como sujeto, si está como complemento directo, si está como complemento indirecto o si está como complemento determinativo, ¿sí? Entonces, después seguimos viendo vocabulario, ¿sí? Con la G, con la H. La pronunciación de la H distinguimos que en el latín eclesiástico o pronunciación italiana se pronuncia de forma como una C o como una K, ¿sí? Pero cuando va acompañado de una I, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Fiat Miki, no se diría Fiat Miji, que esa sería la pronunciación clásica, perdón. Y bueno, así cuando está en inicio de palabra, pues suena como una H normal en castellano. Listo, enseguida vimos con la vocal I y seguimos ahondando ya con el tema de la declinación. Entonces, la declinación, aquí ya, en este momento, en esta diapositiva, la diapositiva número 21, es cuando ya empezamos a ver latín en serio, ¿sí? Entonces, cuando ya empezamos a ver latín en serio, se relaciona con lo que les estaba diciendo hace un momento. Fíjense que la palabra mater, que está en nominativo, ¿sí? Tiene una raíz y es la M, la A y la T. Eso es lo que nosotros llamamos la raíz de la palabra. Esa raíz es invariable, pero fíjense que esa MAT, ese MAT, va a tener enseguida un conjunto de letras que van a ir variando, ¿sí? Entonces, cuando simplemente decimos la madre es hermosa, pues funciona como sujeto. Cuando invocamos, cuando utilizamos el vocativo, entonces decimos madre, hermosa eres o eres hermosa. Pero cuando ya funciona como complemento directo, fíjense que ahí ya cambia, ¿sí? Ahí está cambiando la declinación, está cambiando la parte final de la palabra. ¿Mm? Entonces ya no se dice mater, sino que se dice matrem, ¿sí? La ER cambia por la R, la E y la M. ¿Listo? Después decimos complemento determinativo. Entonces, como complemento determinativo, funciona con cambiando las vocales, las letras finales por un is, ¿sí? Entonces no se dice matrem, sino matriz. Entonces ahí estamos hablando la vida de la madre. El latín es muy interesante porque es que el latín tiene una característica
y es que esa característica hace que las palabras tengan una función y esa función uno la pueda leer, ¿sí? Esa función uno la pueda leer simplemente con ver la palabra. ¿Mm? Entonces, el latín es una lengua muy concreta, ¿sí? Por eso es la lengua del Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano se caracterizó por ser práctico. El Imperio Romano se caracterizó por hacer las cosas de forma diligente y sin darle tantas vueltas al asunto, a diferencia del pueblo griego, ¿sí? Porque el pueblo griego se dedicó a la especulación, se dedicó, y bueno, fue la misión histórica que tuvo el pueblo griego, ser cuna de la filosofía. ¿Mm? Cuando el pueblo romano conoce todo ese conjunto de pensamiento del pueblo griego, lo primero que hace es volverlo práctico. Entonces, ustedes fíjense que las instituciones del derecho romano se llaman del derecho romano, pero en realidad son el vestigio del conocimiento y toda la formulación que hicieron los griegos. ¿Mm? Este tema del latín, este tema de esta lengua que nació en el Lacio, o en el Lacio, como hoy en día se dice, ese latín es una lengua muy concreta y de hecho es una lengua que sirve para dar órdenes. Y como el pueblo romano era un pueblo que se fundaba en la Pax Romana, ¿sí? Y la Pax Romana no es otra cosa que imponer el orden por medio de la fuerza. Entonces, para el pueblo romano, este tipo de lengua se volvió un arma bastante fuerte para poder entrar a dominar a las tierras que tenían que ver con, perdón, me distraje aquí que están entrando personas. Sirvió para justamente dominar a esos pueblos a donde llegaban e imponer su famosa Pax Romana. De hecho, el profesor de latín en algún momento decía que la conversación más larga de la historia fue cuando Julio César le pidió permiso al Senado para ir a las Galias. ¿Sí? De hecho, existe un libro muy interesante, muy curioso para los que les guste la literatura bélica e histórica. El libro se llama De Bello Gallico o La Guerra de las Galias. Fue un libro que escribió Julio César de cómo él peleó allá en las Galias ganándole a los galos, ¿sí? A Vercingetorix. No recuerdo bien el nombre. Si alguien lo sabe, que me corrija, por favor. No me acuerdo bien. Y Vercingetorix. Sí, sí, en castellano, Vercingetorix. En latín, Vercingetorix. Listo. Entonces, cuando él pide permiso para ir a conquistar las Galias, él, pues es un chiste, ¿no? Pues yo no sé si la conversación en realidad haya sido así. Entonces los profesores de latín juegan con eso. Entonces dicen que él preguntó, possumne, y le respondieron, y. En esa conversación se resume, ¿puedo ir? Preguntó Julio César. Y el Senado le responde, puedes ir. Sí, pero entonces, como en latín es tan concreto, entonces por eso se puede utilizar para este tipo de juegos. Y fíjense, de hecho, en algún momento estudiamos un himno que se reza en completas, y ese himno de completas estaba hecho de una forma melodiosa que al leerlo se volvía muy difícil de entender. ¿Mm? Pero a la hora de escuchar cómo se pronunciaba ese himno, tenía una melodiosidad que hacía que uno se lo aprendiera más fácil. Entonces, esa es otra característica del latín y sobre todo del latín del siglo de oro, que tiene una melodiosidad. Y por eso, para nosotros que tenemos un orden y una estructura en castellano distinta a la del latín, a veces a la hora de la traducción se nos podría complicar un poco. Por eso, la finalidad de este curso es que nosotros tengamos un nivel para poder entender por lo menos
algún texto de la Sagrada Escritura o algún texto de Santo Tomás de Aquino, porque ese latín en el que están escritas estas obras es un latín mucho más fácil para nosotros de habla castellana y más de una habla castellana tan moderna. ¿Mm? Entonces, la finalidad de este curso es que sepamos pronunciar bien, sobre todo las oraciones de la Santa Misa, y que podamos comprender un poco ese latín que es básico. No nos vamos a meter con el latín de San Agustín, no nos vamos a meter con el latín de San Leomagno ni con el de Cicerón, porque eso ya es otro nivel, ¿sí? O por lo menos con la Eneida, que es complicadísima porque está escrita en verso y además son palabras latinas que tienen una complejidad muy grande. Entonces, con eso, no. Si seguimos estudiando varios años más, podríamos entrar a estudiar eso. Listo, en esta diapositiva tenemos la declinación latina. Entonces, aquí, bienvenidos al curso de latín. Esto ya es latín. Algunos que ya han estado en el curso dirán, bueno, pero está repitiendo lo mismo. Sí, lo estoy repitiendo porque hace poco el padre Pablo se enteró que yo estaba dictando clases de latín. Entonces, a la persona que le contó, le preguntó, bueno, ¿y usted asiste a las clases? Y le dijo, sí, claro, padre, yo asisto, yo estoy muy contento con la clase. Y el padre le hizo una pregunta muy simple. Le dijo, ¿qué es una declinación? La persona no supo responderle al momento. Se quedó pensando y le tocó ir a mirar en sus apuntes y cuando miró se acordó que era una declinación, ¿sí? Entonces, eh, ahí me surgió la duda y es que de pronto a veces voy muy rápido y doy los temas como por entendidos, pero es necesario que si ustedes van a aprender, pues aprendan lo poquito que vamos a ver, que se aprenda bien. Y por eso hago como una especie de retroalimentación cada vez que tenemos el curso. Bueno, esto no es un curso, esto son unas charlas. Dime, Carolina, adelante, pregunta. Sí, en estas cuando hablas de mater, mater, matre, matris, matris, matre, ¿estamos hablando de la tercera declinación? Sí, 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 sí. Esa es la tercera declinación. ¿Y te Listo. acuerdas por qué? Sí, porque el nominativo es variable, pero el genitivo siempre termina en is. Muy bien, Carolina, excelente. Eso es lo que necesito. Que estas cosas básicas las sepan súper bien. ¿Por qué? Porque ustedes cogen, por ejemplo, el diccionario de latín. Y al coger el diccionario de latín tiene a veces palabras que son confusas. ¿Sí? El diccionario de latín. Yo no sé qué es el diccionario de latín. Bueno, en este Mare Magnum. Allá ya lo vi. Entonces, en el diccionario de latín habitualmente uno encuentra la palabra, pero la palabra tiene al final unas terminaciones en nominativo y en genitivo. Y eso es lo que me permite hacer una distinción de las palabras, ¿sí? A ver, por ejemplo, tuc, tuc. Claro, por ejemplo, bueno, eso es otra cosa. En el latín, de hecho, eso lo vamos a ver más adelante, como cuando uno busca en el diccionario, se distinguen los sustantivos de los adjetivos y de las palabras que son invariables, ¿sí? Entonces, cuando aparece, ahí de los verbos. Entonces, en este caso, para distinguir las palabras, nosotros nos fijamos es en el nominativo y el genitivo. Y eso es lo que nos va a arrojar el diccionario, ¿sí? Nos va a decir la palabra a qué tipo de declinación pertenece. Y de esa forma nosotros podemos hacer una buena traducción. En realidad, les decía en algún momento que la idea no es solo hacer traducción, sino hacer una interpretación. ¿Mm? Porque a veces cuando hacemos la traducción simple,
podríamos llegar a cometer el error de ser infieles al verdadero sentido de lo que se está diciendo. Entonces, eso que en algún momento el doctor Miguel Ayuso dice, tra traductore traditore, es en relación con eso, de que uno muchas veces solamente traduce, pero uno no interpreta el sentido de la palabra. Entonces, al traducir, por ejemplo, en latín, se pueden llegar a cometer errores, ¿sí? Y, por ejemplo, si vamos a hablar de temas de filosofía, es necesario que haya una buena interpretación, porque ese fue el problema con Aristóteles. Aristóteles, él hizo sus conferencias, sus charlas en griego, pero las hizo en un griego que era el griego alejandrino, o el griego del siglo de oro de Grecia, porque era la época de Alejandro Magno. Esos apuntes se guardaron, los conocieron los árabes, y los árabes en la Edad Media, Avicenna, Averroes, tradujeron del griego al árabe Aristóteles. Cuando lo traducen, ellos lo traducen con unos errores en los que le ponían el pensamiento de ellos a la obra de Aristóteles. Cuando Santo Tomás de Aquino, por medio de San Alberto Magno, conoce la obra de Aristóteles, la conoce en una tergiversación, ni siquiera en una traducción, la conoce en una tergiversación, y conoce la tergiversación de la metafísica aristotélica, porque lo que se conocía en la Edad Media de Aristóteles era sobre todo la lógica. De hecho, Aristóteles era muy reconocido en el ámbito de la lógica. Aún hoy en día, las computadoras y todo el sistema binario funcionan gracias a la lógica aristotélica. Pero entonces, lo que era mal visto en la Edad Media, dentro de la comunidad cristiana, por decirlo así, dentro de la cristiandad, era la metafísica aristotélica, y era porque los filósofos que leían Aristóteles le encontraban muchos errores que venían de esas traducciones árabes. Cuando llega a manos de Santo Tomás tenía una cabeza gigante, era un genio. Y no solo porque haya sido santo, sino porque la producción intelectual que hizo una persona normal no la podría hacer, ¿sí? Porque él murió muy joven. Y muriendo tan joven, escribió una cantidad de libros que uno solo se explica que lo hizo por medio de una gracia divina, ¿sí? Porque ni siquiera, no sé, grandes cabezas como Kant o como Hegel lograron llegar a esa producción que hizo Santo Tomás. Porque no sé si alguno de ustedes ha visto la Suma Teológica, pero es extensísima. Y Santo Tomás no solo escribió la Suma contra Gentiles y escribió comentarios a la Sagrada Escritura, comentarios a las epístolas de San Pablo, y también hizo unos opúsculos. Entonces, claro, todo ese conjunto de obras son impresionantes. Pero bueno, volviendo otra vez al tema de traductore traditore. Entonces, ¿qué hizo Santo Tomás de Aquino? Pues por todo el conocimiento que él tenía, él había estudiado a conciencia a Aristóteles en la lógica. Entonces, ¿el qué hizo? Santo Tomás de Aquino eh, Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue purificar todo ese pensamiento aristotélico, ¿sí? Y por eso es que el comentario que hace Santo Tomás de Aquino de Aristóteles es el más potable y de hecho es el que más se usa. ¿Mm? La traducción que manda a hacer Santo Tomás de Aquino es la que utilizan hasta los filósofos modernos. ¿Mm? Carolina pregunta, ¿a qué edad murió Santo Tomás? Bueno, qué bonito que estemos hablando de Santo Tomás porque la fiesta de Santo Tomás fue hace 3 días, el 7 de marzo. Y la verdad, muchos de los que estamos acá en la charla nos consideramos tomistas y creo que no le hemos hecho un homenaje como se merece a Santo Tomás. Entonces vale la pena hablar un ratito sobre él. Santo Tomás de Aquino muere a los 49 años. Y él era hijo de una familia noble, de la familia de Aquino. La familia de Aquino era oriunda de Rocaseca, en Italia. Resulta que esta familia era una familia muy influyente,
¿sí? Sus hijos eran caballeros, eran nobles y esperaban un hijo que tuviera inclinación religiosa para convertirlo en abad. Recuerden que en ese momento estaban las comunidades que tenían mucho poder económico, como por ejemplo los benedictinos, porque los benedictinos tuvieron como una historia más larga que los dominicos y que los franciscanos, que eran las órdenes nuevas, las famosas órdenes mendicantes. Entonces, los papas de Santo Tomás pensaban que él iba a ser benedictino y pues que iba a ser abad y al ser abad pues tenía poder sobre tierras, entonces iban a tener un poder bastante controlador en esta parte de Italia, ¿sí? Iban a tener un poderío no solo civil sino religioso, pero resulta que Santo Tomás de Aquino estudió con los benedictinos toda su niñez y su juventud, pero cuando él crece dice, bueno, yo me voy para de los dominicos. Los papás le dicen que él no puede ser dominico, que tiene que meterse con los benedictinos. Dice, bueno, se va para de los benedictinos. Estudia como un mes, 2 meses y sale y se va de nuevo para donde los dominicos. De allá de los dominicos, un acto muy grosero hacen los hermanos de él y entran con los caballos al monasterio y a Santo Tomás de Aquino lo sacan a rastras. A él lo encierran en la torre de Rocaseca. Se dice que en esa torre de Rocaseca Santo Tomás de Aquino estuvo encerrado casi un mes. No, más, perdón. Un año. Estuvo encerrado casi un año. Y en ese año Santo Tomás de Aquino se aprendió la Sagrada Escritura de memoria y las sentencias de Pedro Lombardo, que era como por decirlo, no sé, el código civil o el código moral de la época. ¿Mm? Y era un libro extenso, las sentencias de Pedro Lombardo. En esa época pues no había escrito San Alfonso María Ligorio, ni existían tratados de moral, no, era solo las sentencias de Pedro Lombardo. Y Santo Tomás de Aquino se aprende de esos dos libros en ese cautiverio. El final de ese cautiverio es muy bonito y es un ejemplo para el tema de la continencia y además teniendo en cuenta que es el mes de San José, el Virgen Custodio de Nuestra Señora y de Nuestro Señor. Y es que a Santo Tomás de Aquino le entran a escondidas una mala mujer para, sí, para hacerlo pecar y resulta que esta mujer se mete en la torre. Y cuando Santo Tomás de Aquino se da cuenta, pues que esta mujer lo empieza a seducir, él agarra un tizón de los que están en la hoguera y se va corriendo detrás de esta mujer para alejarla. Y esta mujer, en esa consternación, agarra la ropa que medio tenía en la mano y que ya se iba a quitar y sale corriendo. Cierra la puerta a Santo Tomás y con el tizón encendido hace una cruz en la puerta. Se dice que en ese momento baja Nuestra Señora del Cielo y le pone un símbolo, ¿sí? Y ese símbolo es un símbolo espiritual con el cual Nuestra Señora le apacigua todas las pasiones a Santo Tomás y le da la claridad mental que una persona puede tener casi después de 100 años de estudio, y ni siquiera, después de 100 años de estudio y de dominio. Nuestra Señora le da esto a Santo Tomás antes de los 20 años. ¿Mm? Por eso es que uno se podría explicar la claridad mental que tenía Santo Tomás para responder a estos problemas de la filosofía y de la sociedad medieval, al punto que muchas de las doctrinas de Santo Tomás de Aquino y las interpretaciones que él hizo hoy en día nos sirven para resolver problemas del mundo moderno. O sea, era una cabezota gigante y con ese milagro entendemos que sí, de verdad tuvo la misión de pensar. Y por eso los papas, creo que fue Pío XI, lo declara el doctor común, aún por encima de San Buenaventura, que también es santo y filósofo, por encima de San Alberto Magno, por encima de San Agustín, que también es otra cabezota gigantesca, y por encima de todos ellos pone a Santo Tomás de Aquino y dice que es el doctor común. Cuando haya una duda en la doctrina, hay que remitirse a Santo Tomás. Listo. Cierro la historia
de Santo Tomás, en honor a Santo Tomás, y para decir que justamente por esa misión divina que tuvo, supo corregir los errores de Aristóteles en las traducciones árabes. Bien, entonces, ¿por qué estaba hablando del tema de la traducción? Justamente para que nosotros entendamos bien las funciones de la palabra en sus casos. ¿Se acuerdan de los casos de declinación? ¿Se los aprendieron? Eh, sí. ¿Cuáles son, Carlos? Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Muy bien, Caro. Listo. Ya teniendo esa estructura, entonces, ¿el nominativo a qué hace referencia? Al sujeto. Cuando hablamos de vocativo, ¿a qué hace referencia? Invocar o decir algo de alguien, ¿no? Sí, cuando uno invoca a la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sí. Carolina, ¿sí? Lo digo Sí, y con signos de interjección. Oh, Carolina. sí. Entonces ahí sería un vocativo. Pero si simplemente digo, Carolina compró un libro, ahí funciona como. Carolina es el sujeto, el libro es el complemento directo. Exacto. Entonces, Carolina, ¿en qué caso iría? Nominativo. Y libro. Acusativo. Muy bien, excelente. ¿El genitivo a qué hace referencia? Al complemento determinativo, creo, sí. Y dame un ejemplo de complemento determinativo. El libro de Carolina, por ejemplo, El o libro no. de Carolina, muy bien. Acuérdense que es como una clavecita que tenemos, no siempre va a funcionar, pero en general, un 80%, toda palabra que va acompañada se me fue el nombre de qué es. Sí, es una preposición, con la Sí, preposición de, eh, siempre irá en caso genitivo. genitivo. ¿Por qué? Porque el genitivo hace referencia del origen o pertenencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando decimos el cáliz es de oro, ¿sí? Estamos hablando de que el origen, la composición de ese cáliz es de oro. O de pertenencia, el libro de Carolina, el libro pertenece a Carolina, ¿sí? Entonces ese sería el genitivo. El dativo, ¿a qué hace referencia, Caro? Al complemento indirecto, complemento de objeto indirecto. Y un ejemplo de complemento indirecto. La madre canta una Le- canción. ¿Y Al cuál niño, sería? por ejemplo, la madre canta una canción. ¿A quién? Al niño. Al niño, exacto. Canta una canción al niño. Entonces, la madre, ¿en qué caso va? La madre en acusativo. La No, perdón. madre, La madre es el sujeto, o sea que es el nominativo. nominativo. Canta una canción sería en acusativo Muy bien. y al niño sería en dativo. En dativo, muy bien. Y si, por ejemplo, yo digo al niño en la tarde, En la tarde, esto es un complemento circunstancial, ¿cierto? sí, los complementos circunstanciales de qué hablan? De los lugares, de los modos, de los tiempos. De tiempo, modo y lugar. Sí. ¿Listo? Eso es el complemento circunstancial. Listo. ¿Y eso iría en qué caso, entonces? En el ablativo, creo. En el Sí. ablativo. Perfecto. Muy bien, Caro. Excelente. Listo. Entonces después seguimos viendo más vocabulario, porque la idea es que a medida que íbamos estudiando el tema de la morfología y de la sintaxis y la morfología, entonces fuésemos viendo también vocabulario, ¿sí? Después dijimos que hay, ¿cuántas declinaciones? Seis. ¿Qué vas a hacer? 5. Cinco. Seis. Cinco, por favor, gente, son cinco, cinco, cinco. Y uno los reconoce por su nominativo y sobre todo por su genitivo en singular. Y aquí está la tablita. Son cinco declinaciones. Si algún día el padre Pablo se los encuentra y les pregunta, cuántas son las declinaciones en latín? Ustedes le dicen, padre, son cinco. Y él les va a decir, bueno, ¿y cómo distingo las cinco declinaciones? Pues muy fácil, por su nominativo y sobre todo por su genitivo, pero en singular, padre. Y si el padre llega a preguntar, ¿y qué es una declinación? Ustedes fácilmente dicen, pues son las variaciones que tienen los sustantivos y los adjetivos en el final de la palabra, ¿sí?
Y él va a decir, ¿cómo así que al final de la palabra? Sí, padre, porque hay una parte de la palabra que es la raíz y hay otra parte que es la variable. Y esa parte variable es a lo que se le aplica la declinación o la variación. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas declinaciones hay? 5. La primera declinación, ¿en qué termina su nominativo? En A y su genitivo en AE. ¿Cómo se pronuncia ese diptongo AE? E. Exacto. En el latín eclesiástico, en el latín con pronunciación italiana, que es el que nosotros estamos usando, en los diptongos donde hay una OE o una AE, predomina la E. Entonces, por ejemplo, leemos coelis. ¿Cómo se pronunciaría coelis? Chelis. Por ejemplo, leemos eh, poeta con diéresis en la O. ¿Cómo se pronunciaría? Se pronuncia poeta, porque acuérdense que la diéresis separa el diptongo, ¿sí? Eso es igual que en castellano. Cuando se lee, no sé, el agua, ¿sí? Agua o el agüita, ¿sí? No se lee aguita, sino agüita, porque tiene la diéresis encima de la U. Eh, a veces la palabra coelis se escribe también caelis. ¿Cómo se pronunciaría caelis? Chelis igual. Chelis, igual, Feliz. exacto. Listo. Después viene la segunda declinación, donde sus nominativos pueden ser us, y algo que es la partícula que lo diferencia de todo de las otras es que su genitivo está en i. Entonces, por ejemplo, la palabra, ¿qué palabra? Se me olvidó. ¿Alguien me ayuda con una palabra de la segunda declinación? Creo que ya vimos una. ¿Se acuerdan de cómo se dice señor? Dominus. Dominus, exacto. Entonces, las palabras de la primera declinación habitualmente son de género femenino. Las palabras de la segunda declinación en general son de género masculino, los que terminan en us y en er. Las que terminan en habitualmente son género neutro. ¿Listo? Entonces, dominus, domini sería un ejemplo de la palabra de la segunda declinación. La palabra ager, que es el origen, la palabra raíz de la palabra agricultura. ¿Sí? Entonces, ager, agri, sería de la segunda declinación y ahí es campo. Y una palabra neutra, de hecho, la famosa palabra que en el canon de la misa provocó tantas discusiones. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una mala traducción del canon de la misa en el Concilio Vaticano II cuando se hizo a la lengua vernácula? ¿Alguien se acuerda qué palabra fue la que se cambió y que después le tocó a Benedicto XVI volver a restaurar? Promultis. 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 Pero había otra palabra. Les cuento, está la palabra, está el pronombre esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en castellano decimos, este es mi cuerpo que será derramado por vosotros. En latín, cuerpo es una palabra neutra, ¿sí? Y al ser neutra, el pronombre no hace referencia a este cuerpo, sino a esto, porque es algo neutro. ¿Mm? Entonces, sí, está el promultis, pero yo sí hilé un poquito más fino, perdonen. Entonces, la palabra corpum, sí, corpum, bueno, que esta es de la tercera, corpus corporis, sí. Pero bueno, una palabra neutra es templum templi, de la segunda declinación. Y de la tercera declinación, lo que Carolina dijo, el nominativo puede ser variable, pero
el genitivo siempre va a ir en is, el genitivo singular. De la cuarta declinación tenemos la palabra manus, manus manus. El genitivo va a ser us. Entonces ahí, ojo al confundirse con el nominativo de la segunda declinación. Fíjense que terminan de la misma forma. Segunda declinación nominativo con el genitivo de la cuarta. Entonces a veces esas palabras pueden generar confusión. Otra palabra de la cuarta declinación que termina en u es cornu, cornus, que es cuerno. Y de la quinta declinación, la palabra dia, dies, diei, ¿sí? El genitivo de la quinta declinación termina en ei. ¿Mm? Las palabras con declinación de la cuarta y la quinta no son muy usuales en el latín. Entonces, así que eso es un aliciente para nosotros. ¿Listo? Bien. Pregunta, ¿cuántas declinaciones hay? 5. 5. 5 declinaciones. ¿Cómo distingo la quinta declinación? Por el dominativo en ES y genitivo singular en EI. Exacto. Otra persona distinta a Carolina, que me diga cómo distingo una palabra de la primera declinación. De la A y la AE, Mauricio. Exacto. ¿Me puedes dar un ejemplo de alguna palabra de la primera declinación? Nominativo, Sí, rosa. muy bien. ¿Y el genitivo cómo sería? Pues escribiría rosae, pero Y se lee igualmente rosa. Rosé, Rose, predomina la perdón. E. Listo, muy Ok. bien, Miguel. Excelente. Em, Otra persona que me diga cómo se distinguen las palabras de la segunda declinación. Está en la diapositiva, está ahí al frente de ustedes. No hay excusa. Si no es que no me he hecho entender bien. A ver, alguien que se anime. Alejandro Bonilla, David, El José. nominativo, Sí, us, y perfecto. el gen i, pero no tengo una palabra, no se me ocurre ninguna palabra. La palabra que podría ser es dominus o señor, ¿sí? Ah, En sí, latín. dominio. Entonces, dominus es como la palabra por excelencia para hablar de la segunda Ujú, declinación, ¿sí? ok. De hecho, a veces utilizan un juego de palabras. En la segunda declinación, dominus, y en la primera declinación utilizan la palabra domina. ¿Mm? Entonces, ahí uno ya va distinguiendo. Listo, gracias, Alejandro. No sé, Mariana, Lisette, Mateo, Natalia, Rafael, Ricardo, Ronald. Alguno que me diga la tercera declinación, ¿cuál es la partícula para distinguirla? José Antonio, David, Benavides. Bueno, en el nominativo, cuando termina con us-u y en el genitivo con us. ¿Esa qué declinación Se- sería? la cuarta, Exacto, esa es la cuarta. Un ejemplo, una palabra, ¿cuál sería? eh, mm, conu y cornus. Exacto, cornu, cornus. Muy bien, excelente, Ronald. Listo. Eh, Listo, sigamos avanzando, porque no sé si es que se han dormido o no sé si no me he hecho entender. ¿Me estoy haciendo entender? Respóndanme, por favor, ¿sí o no? Sí, yo tengo una Perfecto. preguntita sobre la tercera Sí, Mau. declinación. Listo, perfecto. Dime, Caro. Cuando tú dices que son variables, yo leo, por ejemplo, que en la primera A, segunda U es todo eso, pero digamos que dentro de esa posibilidad de las
de las probables terminaciones variables, ¿predomina alguna? Por ejemplo, más us, o más o más a, o es totalmente aleatoria la cosa. Es aleatoria, Karen. Sí, de hecho, esa declinación es el rompero de cabezas para los latinistas, porque prácticamente hay que memorizar la palabra para poder descifrar qué es de la tercera declinación, ¿sí? Entonces, a ver, es por ejemplo, mira esta palabra, la palabra cónsul, ¿sí? La palabra cónsul solamente es la raíz y no tiene ninguna variable. Pero entonces declinada sería nominativo, cónsul, vocativo, cónsul, acusativo, cónsulem, genitivo, cónsulis, dativo, cónsuli y ablativo, cónsule. Entonces, si te das cuenta que, por ejemplo, aquí esa palabra en su nominativo y en su vocativo es directamente la raíz, no tiene nada variable. Sí, claro, es muy difícil. Sí, esa es complicada. Es como pusilex pusilis, ¿no? Pues sí. ¿Cómo es, José? Pusilex, que termina en X, pusilis. Ajá. Así es. Sí, sí. Son complicadas esas palabras. O por ejemplo, no sé, cenex, cenis. ¿Sí? Cenex, cenis, perdón, es una palabra de la tercera declinación. Y ahí, cuando veamos esa tercera declinación, vamos a ver que hay un grupo de palabras que son parasilábicos, porque justamente coinciden y en la forma en que se declinan como cónsul, ¿sí? Pero hay otras en que no, porque, por ejemplo, está homo hominis, que directamente cambia todo. Solamente la raíz sería OHM y la O cambia. Homo es el singular. ¿Mm? Y hominis es el genitivo. Pero bueno, aquí son preguntas que se adelantan al tema, eso lo veremos en su debido momento y lo veremos, no sé, yo creería que por ahí en unas 24 clases más adelante, hacia el final creo que las veríamos. ¿Sí? Listo. Después seguimos viendo vocabulario, entonces con la P, con la Q, dijimos que la Q suena como distinta, ¿sí? No se diría quisquilie, sino que se diría quisquilie, quisquilie se pronunciaría. No se diría quidcunque, sino quidcunque. O por ejemplo la palabra queso. La palabra queso en latín sonaría como queso, ¿sí? Aquí están, bueno, los ejemplos. Quamquam, quinque, quidni, quasi, quatuor, quies. Quies es descanso. Cuando el padre dice, donan, ay, ¿alguien se acuerda de cómo es que dice, dale Señor el descanso eterno? Dona Paz eis y requiem requiem. sempiternam. Requiem, Requiem eterna dona eis Domine. et lux perpetua. Lucat eis. Exacto, gracias Nata. Requiem eternam dona eis Domine. Y se responde, et lux perpetua luciat eis. ¿Sí? Requiem se relaciona con quies. ¿Sí? Requiem es descanso. Listo, con la R. Y después ya empezamos a ver las funciones. Esto no lo voy a repetir porque pues ya lo vimos. El nominativo, vocativo, el acusativo, el genitivo. ¿Mm? Básicamente es lo que hice ahorita, repetir lo que ya hemos visto. El locativo, que esto les dije, bueno, es como algo de cultura general, pero no le paren tantas bolas porque esto lo vamos a ver en su debido momento. Entonces no se vayan a confundir. Vimos la S, la T, la U, Ursus. De hecho, en Argentina, cuando hay un jugador de rugby grandote y fornido, la gente dice, uy, parece un urso.
Y es porque esa palabra es del lunfardo. El lunfardo es como una especie de castellano mal hablado que tiene muchas palabras de origen italiano. ¿Mm? Entonces, fíjense, ursus es una palabra latina que en italiano sonaría casi como en latín, el urso. El uxoricidio, ¿alguien sabe qué es el uxoricidio? Asesinar al cónyuge. Exacto, en realidad sería uxor, es esposa, ¿sí? Uxor, uxoris. A ver. A ver. Yo aquí estoy aprendiendo latín con ustedes, así que me tienen que dar la licencia de buscar en el diccionario. A ver, uxor, uxor, uxoris, femenino, esposa, mujer casada. Sí, es la distinción, ¿sí? Por ejemplo, de domina. Domina no es la mujer casada, domina es la que manda en la casa. ¿Mm? Bien, bien interesante cómo cada palabra tiene su función hasta en el significado. ¿Listo? ¿Alguien escucha hablar de la sombrilla? Sí, Y hay- umbrella es lo mismo que en inglés, ¿no? exacto, umbela, umbela. Y umbra, ¿qué es? Sombra, Exacto, sombra. Entonces, una sombrilla, ¿qué es lo que hace? dar sombra. Exacto. Umbela es sombrilla, ¿sí? Y de hecho, en el lenguaje litúrgico, ustedes se han visto que hay como una sombrillita que utilizan para cubrir el Santísimo. Sí. ¿Cómo se llama esa sombrillita? Solideo. No, el solía es el Pal- que se pone el obispo en la ah, cabeza. ¿Palio? vale. El No. palio es el que cargan entre 4 y 6 hombres Sí. como una especie de techito. No, yo digo es una sombrilla que viene toda bordada, que por ejemplo en las imágenes de San Juan Bosco de la época se ve. ¿Alguno sabe cómo se llama esa sombrilla? No es como umbelina o alguna cosa así, no, no sé. Umbelina sería en diminutivo. Es umbrella. Umbrella. ¿Sí? Eso es la sombrilla, ese es el nombre de la sombrilla. O por ejemplo, capa pluvial. Acuerden que vimos Lluvia. pluvios. ¿Y qué es pluvio? ¿Lluvia? Exacto. Entonces la capa pluvial es la capa para la lluvia. Y si ustedes se dan cuenta, esa capa atrás tiene como una especie de solapa, por decirlo así, como algo que le sobra. Eso habitualmente era en un cuero y ese cuero se lo ponía el sacerdote encima de la cabeza y él andaba en la procesión con el Santísimo resguardado y con esa parte como una capota encima para cubrirse de la lluvia. Interesante, ¿no? Hasta historia de liturgia se Y aprende con... viene de los sacerdotes romanos creo que era de los sacerdotes de Júpiter, que le rendía culto a Júpiter, que usaban la capa fluvial. Sí, de hecho hay una cosa bien interesante y era lo que en algún momento dijimos sobre la historia del latín. Y es la tesis que este historiador Hilar Belloc dice, y es que el Imperio Romano se destruyó solito, ¿sí? Por todos los excesos y por toda la mala vida de sus emperadores hacia el final, en la decadencia del Imperio Romano. La Iglesia Católica lo que hizo fue sobre esas ruinas del Imperio Romano restaurar y formar un imperio que en lugar de atraer solamente a los hombres materiales, atrajese a las almas. ¿Mm? Y por eso la estructura jerárquica de la iglesia, la estructura locativa de la iglesia, se relaciona mucho con la estructura de la jerarquía romana. Los sacerdotes están en diócesis y las diócesis pertenecen a vicarías y a su vez hay unos obispos, hay unos arzobispos hasta que se llega al papa. Pero toda esa estructura viene del Imperio Romano.
Los protestantes dicen, ay, es que los católicos lo que hacen es imitar el culto pagano a Júpiter y el culto pagano a Zeus porque adoran un símbolo en forma de círculo. A ver, hay que decirle a esa gente, primero, que los griegos y los romanos no adoraban ningún dios en forma de círculo. ¿Sí? Eso es algo que ellos se inventan. Sí, los romanos y los griegos adoraban a los dioses del Olimpo y del Panteón. Pero lo que hace la iglesia es muchos de los cultos con los que la gente identificaba el acto de latría, o sea, el acto de adorar a Dios, los cristianiza. Entonces, uno de ellos es el ofrecimiento del incienso. ¿Alguno se acuerda la historia de los hermanos macabeos? Sí, que eran 7, ¿no? ¿Y por qué martirizan a varios? Porque no querían ofrecer incienso al algún dios pagano o algo así. Al Pero no me dios acuerdo qué. pagano. Así es. De hecho, creo que era el Júpiter olímpico, si no estoy mal. En- entonces, ese acto de latría, la iglesia lo cristianiza y por eso la iglesia durante los primeros 5 siglos de la iglesia prohíbe el uso del incienso. Si ustedes quieren, pueden fijarse en un libro ay, se me fue el nombre del padre. Bueno, es un manual de una historia de liturgia. Y en el libro de la historia de la iglesia del Padre Pastor, que son unos tomos gigantescos, pero en los primeros tomos se cuenta eso, que la iglesia prohibió el uso del incienso durante los primeros 5 siglos. Después ya fue un rito que se permitió, pero porque la gente ya lo asimilaba con que el incienso solamente se le ofrecía al verdadero Dios. Y lo que dice Ronald, muchos de los instrumentos que se utilizaron para venerar y para adorar a los dioses paganos después se cristianizan. La muestra del botón, los templos de arte románico, donde funcionaron templos que le rendían culto a los dioses paganos, la iglesia los cristianiza, ¿sí? Los reforma y los vuelve lugares de culto para el Dios verdadero. Listo, eso es como parte de historia, pero listo. La posición, el atributo, eso ya lo vimos y no voy a meter con eso para no confundirnos, sino que lo vemos en el momento práctico. Después vimos palabras con la V corta, con la X y con la Z. ¿Sí? De hecho, la Z sería como una pronunciación como a lo francés o como en portugués, que es como una Z vibrante, ¿sí? Zephyrus, Zingiberi, Zetematium, pero pues no es, uno simplemente la puede pronunciar como Zetematium y ya. Listo. Después finalizamos con la pronunciación del Salmo 42, que es el que se reza al inicio de la Santa Misa. ¿Sí? Y hoy aquí les presento la primera declinación. ¿Sí? Se las presento ya declinada con... Ay, ¿qué hice? Espérense, perdonen. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí. ¿Sí? Listo. pero chiquito, sí. Esa es la primera declinación completa. No solamente en el singular, como decíamos, rosa, 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 rose, rose, rosa. No, aquí ya está en plural también. ¿Listo? Entonces, en los grupos, bueno, hay personas que no tengo en los grupos, pero les voy a compartir ¿cómo se llama? La imagen para que la puedan estudiar y la puedan difundir. Entonces, bueno, ya cada uno le estoy enviando. Y no sé si aquí en el Google Meets puedo pegar imágenes. A ver. Control B. No, no me permite pegar imágenes. Bueno, pero si ustedes pueden, sáquenle una captura de pantalla a esa declinación. ¿Listo? Bueno, estimados amigos, son las 10 de la noche. Algunas personas me han propuesto que cambie el horario para que sea un poco más temprano, ¿sí? Entonces, la idea sería hacerlo el lunes o el martes entre las 7 y las 8 de la noche o entre las 8 y las 9 de la noche.
Ujú. Pero entonces, por ahora, simplemente les comento, ¿sí? Y les pregunto, ¿les parece bien cambiar el horario? O sea, hacerlo un poco más temprano. ¿Lunes a Sí, las 8 se puede? Sí. ¿Qué día les queda mejor, el lunes o el martes? Lunes. Mauricio, yo me acomodo, pero ya el horario es un poquito antes. A las 8 sería muy bueno. 8, listo, de una. Pero Lunes a pues las es lo que yo pienso. Listo. Entonces, el lunes a las 8 de la noche. ¿Listo? Entonces dejamos lunes 8 de la noche la próxima charla de latín. Entonces, para que si van a difundir el enlace, le corrijan la hora. Entonces ya no es miércoles a las 9, sino los lunes a las 8. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Dale, Gracias. gracias. estimados amigos, un abrazo, me encomiendo a sus oraciones y recemos. Vamos a rezar una oración que habitualmente se reza en, en el seminario y es esta del Subtum Presidium. Entonces, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Subtum Presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Utilia Significatum ficiamur promissionibus promissionibus Christi. tenemos Cristo. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Santa María, Maria, Mater Mater Dei, Dei, ora ora pro pro nobis nobis peccatoribus, peccatoribus, nunc nunc et in et in hora hora mortis mortis nostrae. nostrae. Amén. Amén. Sede sapiencia, Ora pro Ahora, nobis, pero Ora pro nobis, Sancte Joseph, ora ora pro pro nobis, nobis. Sancte Thomas Aquinatorum, Aquinatis, perdón, Aquinatis, ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Amén. Bueno, estimados amigos, muchas gracias. Espero haya sido del provecho para ustedes y nos estamos hablando el lunes entonces. Un abrazo, descansen. Gracias, Feliz Mao. noche a todos. Bueno, Mauricio, gracias. bueno, Hasta luego, gracias. gracias a todos, a Carolina, José Antonio, Mateo, Muchas gracias, Mao. Diana, Richie, Ronald. Muchas gracias, Miguel. Bueno, un abrazo. Chao, pues.